El viernes en que todo cambió, Daniel entró a la floristería con las manos temblando, no de frío, sino de un dolor que llevaba cargando durante casi 2 años, un dolor que nadie en aquel pequeño local sospechaba. Porque cada semana él sonreía, pagaba, agradecía y se marchaba con el mismo ramo de rosas rojas y lirios blancos envuelto en papel craft, como si nada en el mundo pudiera quebrarlo. Nadie imaginaba que ese ritual silencioso, repetido 52 veces al año, era en realidad la forma que Daniel había encontrado para seguir hablando con alguien que ya no podía responderle. Antes de continuar, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en las historias que remueven el corazón, te invito a darle like a este vídeo, dejar un comentario, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte al canal Art of Honor Story, porque juntos seguiremos contando historias que vale la pena recordar. Daniel tenía 34 años y trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción, un hombre serio, disciplinado, de esos que llegan temprano y se van tarde, pero que por dentro cargaban un silencio que ni sus compañeros ni su familia lograban descifrar del todo. 2 años atrás había perdido a Claudia, su esposa, en un accidente que ocurrió una tarde de viernes, cuando ella salía precisamente de esa misma floristería con un ramo que había comprado para sorprenderlo por su aniversario. Desde entonces, cada viernes, Daniel regresaba al mismo lugar, compraba el mismo tipo de flores que ella solía elegir, y las llevaba al cementerio antes de volver a su departamento vacío, donde el silencio golpeaba más fuerte que cualquier palabra. Nunca hablaba de esto con nadie, ni siquiera con su madre, que insistía en que debía seguir adelante, una frase que a Daniel le sonaba hueca, porque él no sabía cómo avanzar cuando una parte esencial de su vida se había quedado congelada en aquel viernes fatídico. La floristería pertenecía a Elena, una mujer de 31 años que había heredado el negocio de su abuela y que, sin saberlo, se había convertido en testigo silenciosa del dolor de Daniel. Ella lo veía llegar cada semana, siempre puntual, siempre con la misma expresión contenida, y aunque en un principio pensó que compraba esas flores para una esposa afortunada que las recibía con alegría, en casa, algo en la mirada de Daniel, en esa tristeza que se filtraba entre sus palabras corteses, le decía que la historia no era tan simple como parecía. Aún así, ella nunca se atrevió a preguntar, porque respetaba la distancia que él mismo se había impuesto, ese muro invisible que Daniel cargaba consigo, hasta que aquel viernes en particular, cuando el clima estaba especialmente gris y las manos de Daniel temblaban un poco más de lo habitual, Elena, sin pensarlo demasiado, dejó escapar un comentario que ella creía inofensivo: «Qué dulce. Seguro que ella debe ser muy feliz». Esas palabras cayeron sobre Daniel como una losa, porque durante meses había logrado sostener su rutina sin que nadie tocara la herida directamente, sin que nadie mencionara en voz alta la existencia de una ella que, para el resto del mundo, parecía estar esperándolo en casa. Se quedó paralizado un instante, con el ramo entre las manos, sintiendo que el aire se volvía espeso, y aunque hubiera podido simplemente sonreír y salir de la tienda como cada semana, algo en su interior se quebró silenciosamente, algo que llevaba mucho tiempo pidiendo salir. Por primera vez en 2 años, las palabras brotaron solas, casi sin permiso: «Ella murió hace 2 años. Estas flores son para su tumba». El silencio que siguió fue denso, incómodo, cargado de una vulnerabilidad que ninguno de los dos esperaba compartir en un lugar tan cotidiano como una floristería de barrio. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies, avergonzada por su comentario ligero, pero sobre todo conmovida hasta lo más profundo por la magnitud de lo que acababa de descubrir. No supo qué decir de inmediato, y por un instante temió haber arruinado algo que no le correspondía tocar, pero en lugar de disculparse de forma superficial, hizo algo que cambiaría el rumbo de ambos. Le ofreció una taza de café y lo escuchó. Esa tarde, la floristería cerró unos minutos más tarde de lo habitual, y Daniel, por primera vez desde el accidente, habló sobre Claudia, sobre el amor que habían construido juntos, sobre la culpa que sentía por no haber podido protegerla, sobre el vacío que ocupaba cada rincón de su departamento y de su vida. Elena escuchó sin juzgar, sin interrumpir, dejando que cada palabra encontrara espacio para respirar, comprendiendo que a veces el mayor acto de bondad no es dar consejos, sino simplemente estar presente. Las semanas siguientes trajeron un cambio sutil pero constante. Daniel seguía llegando los viernes, pero ahora la conversación con Elena se extendía unos minutos más cada vez, y poco a poco esos minutos se convirtieron en una costumbre tan importante como las propias flores. Ella comenzó a preguntarle por su semana, él comenzó a interesarse por la historia de la floristería, por la abuela que la había fundado, por los sueños que Elena guardaba en silencio,
como el de algún día abrir una segunda tienda en otro barrio de la ciudad. No había prisa ni expectativas, solo dos personas que habían encontrado, sin buscarlo, un espacio seguro donde ser honestas. Sin embargo, el camino no fue sencillo, porque Daniel cargaba con una culpa profunda. La sensación de estar traicionando la memoria de Claudia cada vez que sonreía genuinamente frente a Elena, cada vez que sentía que la vida, contra todo pronóstico, todavía tenía algo que ofrecerle. Hubo un viernes en particular en que Daniel no apareció. Elena esperó toda la tarde, revisando la puerta cada pocos minutos, sintiendo una inquietud que la sorprendió por su intensidad. Al día siguiente se enteró, a través de un mensaje breve y distante, que Daniel había decidido alejarse, convencido de que avanzar hacia algo nuevo significaba abandonar a Claudia por completo, como si el dolor fuera la única prueba de amor que le quedaba. Pasaron 3 semanas de silencio, 3 semanas en las que Daniel luchó consigo mismo, revisando fotografías antiguas, visitando el cementerio con más frecuencia, buscando en el recuerdo de Claudia una respuesta que ella ya no podía darle. Fue en una de esas visitas, sentado frente a la lápida, cuando finalmente comprendió algo esencial: honrar a alguien que se ha ido no significa detener la propia vida, sino llevar su amor como una fuerza que impulsa hacia adelante, no como una cadena que ata al pasado. Con esa comprensión, aunque todavía frágil, Daniel regresó a la floristería un viernes cualquiera, no con flores en mente, sino con la intención de disculparse por su silencio repentino. Elena lo recibió con una mezcla de alivio y cautela, consciente de que ambos estaban caminando sobre un terreno delicado, donde cada paso debía darse con respeto hacia el pasado de él y hacia los propios límites de ella. Con el paso de los meses, Daniel comenzó a integrar a Elena en pequeños fragmentos de su vida, presentándola a su madre, compartiendo con ella los recuerdos de Claudia no como un secreto doloroso, sino como una parte importante de quién era él. Elena, por su parte, aprendió a sostener ese espacio sin sentir amenaza, entendiendo que el amor que Daniel sentía por Claudia no competía con lo que estaban haciendo entre ellos, sino que formaba parte del mismo hombre bondadoso y leal del que se había enamorado. Los viernes siguieron siendo especiales, aunque con un nuevo matiz. Daniel continuaba comprando flores para la tumba de Claudia, pero ahora, antes de irse, compartía también un café con Elena, 2 rituales que convivían en armonía, como un puente entre lo que fue y lo que estaba por venir. Si esta historia ha tocado tu corazón, te pido de manera especial que dejes un comentario contándonos qué sentiste, porque cada palabra que escribes nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta. Historias que nos recuerdan que incluso en medio del dolor más profundo, la vida guarda espacio para la ternura y la reconstrucción. Un año después de aquel comentario accidental que lo cambió todo, Daniel y Elena caminaban juntos hacia el cementerio en una tarde de viernes distinta a todas las anteriores, no como una despedida sino como una manera de honrar el pasado mientras construían el futuro. Elena sostenía un pequeño ramo propio, no para reemplazar nada, sino para acompañar a Daniel en un gesto que ya no le pertenecía solo a él, sino a los dos. Frente a la lápida de Claudia, Daniel pronunció en voz baja unas palabras de gratitud, reconociendo que el amor que habían compartido nunca desaparecería, y que gracias a ese amor había aprendido a reconocer, en Elena, la posibilidad de volver a vivir sin traicionar lo vivido. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender entre los árboles del cementerio, ambos entendieron que algunas historias no terminan con una pérdida, sino que se transforman, se expanden, y encuentran maneras inesperadas de seguir floreciendo. Si esta historia te conmovió, si sentiste que el corazón se te apretaba un poco al imaginar a Daniel entrando cada viernes a esa floristería, te invito a que lo demuestres, dale like, comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza después del dolor, y no olvides suscribirte a Art of Honor Story, porque aquí seguiremos contando historias reales de bondad, pérdida y segundas oportunidades, historias que nos recuerdan que el amor, de una forma u otra, siempre encuentra el camino de regreso.